Y yendo de izquierda a derecha, en la visión de ustedes, tenemos acá a José Zulbrandt. José es abogado de la Universidad de Chile, tiene un doctorado en Sociología de la Universidad de California en Los Ángeles. Él fue uno de los fundadores de la carrera de Sociología en la Universidad Católica y ha trabajado en numerosas instituciones, entre ellas Flaxo, el PNUD, y fue uno de los creadores de la disciplina de gerencia social junto a Bernardo Klingsberg. Entonces es un lujo tenerlo como parte de este panel. Continuando, tenemos a Felipe Portocarrero Suárez. Felipe tiene un doctorado en Sociología en la Universidad de Oxford. Hizo sus estudios de maestría y bachillerato en Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, donde también es profesor principal y ha sido anteriormente rector de esta casa de estudios. Felipe tiene varias publicaciones sobre el tema de la universidad y otros temas sociales vinculados a las élites en la historia del Perú. Y por último, en tercer lugar, tenemos a la colega Ana Lucía Suárez, de Brasil. O sea, tenemos Chile, Perú y Brasil. Y ella es profesora en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, donde ella también estudió su pregrado, así como su maestría y su doctorado en trabajo social, y actualmente es profesora investigadora en esa casa de estudios. Entonces la mecánica de esta reunión va a ser la siguiente. Vamos a tener una primera ronda de 8 minutos de cada uno de los expositores, luego de eso una ronda de 5 minutos, y finalmente, y si el tiempo lo permite, una última ronda donde será una especie de ping-pong. Yo trataré de hacer preguntas y les ruego a los panelistas que las contesten entre 30 segundos y 1 minuto, ¿no? Entonces, solamente para introducir el tema, ustedes saben mejor que yo, además estamos en una universidad, que la universidad pues cumple una serie de roles en la sociedad. El primer rol es obviamente el rol de enseñanza, aprendizaje, y para esto, digamos, hay también un rol de generación de conocimiento, ¿no? Una buena enseñanza exige investigación, exige generación de conocimiento, tanto en la parte de ciencias naturales como en la parte de ciencias sociales y otras disciplinas. Pero no solamente es el tema del conocimiento, también es el tema de valores, ¿no? Ahora en el Perú vivimos una situación donde los valores están tan venidos a menos que realmente el tema de formar gente en valores es un tema clave. La universidad puede ser una contribución muy importante en este terreno, ¿no? Y además de los valores y de los conocimientos, también está el tema de las habilidades, ¿no? Las habilidades son cada vez más importantes conforme tenemos las inteligencias artificiales y tenemos una serie de avances tecnológicos. Las habilidades, lo que le llaman los soft skills, son cada vez más importantes, ¿no? Y por último, sin ánimo de ser exhaustivo, está el pensamiento crítico, ¿no? Este pensamiento crítico la universidad es por naturaleza el refugio del pensamiento crítico, es el bastión de la reflexión frente a los abusos del poder. Y, digamos, como preguntas motivadoras que me dieron los organizadores, ellos formularon 4 preguntas, ¿no? ¿Cómo contribuye la educación en la academia a la formación de ciudadanos y líderes responsables? 2, ¿qué desafíos presenta actualmente la academia para incidir en la agenda pública y la toma de decisiones? Tercero, ¿cómo fortalecer la incidencia de la academia para cumplir sus roles? Y cuarto, ¿cómo acercar la producción académica al ciudadano común? Entonces son preguntas que las vamos a ir abordando en este espacio. Yo antes de pasarle la palabra en el orden de las sillas, quería agradecer por supuesto a los organizadores, a la Asociación UNACEM, a los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil y a la Universidad del Pacífico, que ahora nos da este magnífico y espléndido local.
Entonces, muchas gracias para ellos y empezamos la ronda con José. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer muy profundamente a los organizadores la invitación a este súper interesante e importante acto. Una reflexión sobre lo que es la educación superior y lo que es el gran liderazgo que siempre la universidad ha generado, pero que hoy día estamos en puntos críticos que hay que mirar con mucha atención. Me parece un tema de la mayor trascendencia. En primer lugar, uno tiene que mirar muy bien lo que está cambiando en la sociedad civil. La sociedad civil la miramos al comienzo como el tercer sector, luego como un grupo enorme de ONG, pero hay cambios permanentes en esa sociedad civil. No se trata solo de un sector, se trata de cada vez grupos más amplios y activos, organizados o no, pero que están presentes en esta tarea. Segundo, estos actores civiles están tendiendo a borrar, y eso es súper importante, los límites entre los sectores de la sociedad y están todos experimentando con nuevas formas que son muy interesantes de cómo se organiza esa sociedad. UNESCO ha tratado de seguir todo esto, ¿ya? Y sabe que estos actores van cambiando, ¿ya?, de roles absolutamente centrales. O son facilitadores, o son organizadores, o son innovadores, o son proveedores de servicios, pero todos ellos están trabajando en temas de abogacía para nuevas ideas e innovaciones. Y eso me parece a mí lo central. Segundo, tenemos que entender que el contexto de la sociedad civil está cambiando y que lo que pasa hoy día es que estamos frente, si hay algo que caracteriza esta época, es la sociedad del conocimiento. Eso quiere decir, lo que venga a futuro va a estar determinado en buena parte por el tipo de conocimientos que tengamos y hacia dónde los dirijamos. Y en ese sentido, me parece que hay que observar por dónde está yendo toda esta tarea, ¿ya? Lo importante es que van a estar planteando siempre nuevos desafíos y nos van a obligar a reflexionar de nuevo. No podemos quedarnos muy satisfechos de ciertas tareas que la universidad siempre cumplió bien. Es cómo se va a enfrentar todo esto nuevo. Si estamos en la sociedad del conocimiento, va a estar todo basado en desarrollo científico y tecnológico. Y a partir de eso vamos a hacer otras cosas. Y eso, primero, está estrechamente relacionado con la educación superior, pero cuidado. Hace un tiempo atrás, la universidad era prácticamente el único centro desde el cual se generaba ese nuevo conocimiento. Hoy día los centros de investigación están en grandes empresas, están en grupos de intelectuales, están en muchas partes. Y eso implica que tenemos que reflexionar cuáles son las consecuencias de esa forma de hacer ciencia. Muy bien, gracias. Y eso, por supuesto, la enseñanza de la educación superior siempre estuvo vinculada, sobre todo en América Latina. Cuando alguien que viene de Chile no es capaz de recordar a ese gran latinoamericano que fue Andrés Bello, si alguien ha leído el discurso de Andrés Bello en el 1843, cuando inaugura la Universidad de Chile, y dice lo que debe hacer una universidad respecto de la nación. Uno mira eso y dice, bueno, todos los rectores que han venido después han repetido todas estas cosas, pero mucho peor que
lo hizo muy bien porque era un gran orador y además manejaba el idioma como nadie, don Andrés. Don Andrés hizo toda la apología de qué era lo que tenía que hacer la Universidad de Chile como una universidad latinoamericana pública y cuál es el papel impulsor, y esto era lo importante, de procesos de desarrollo nacional. Hay 3 niveles en el cual la incidencia nacional. Hay un rol en la universidad, un rol histórico con formación de la comunidad política nacional. Los líderes políticos salen todos de la Universidad de Chile. Hoy día hay muchísimas universidades que están saliendo de todas ellas, pero es una tarea de la Universidad Central el formar eso. Por supuesto, hay una incidencia social de rol de apertura a través de esta institución universitaria al comienzo y de otras formas que van comprometiendo con desarrollo y democracia. Hay un tercer punto que es la incidencia institucional, ¿ya? Y todo eso manejan modos innovativos por mejorar lo que se está entregando a los estudiantes. Más cerca, perdón. Digámoslo francamente, en las últimas décadas, y esto es lo importante, uno de los grandes cambios ha ocurrido en las últimas décadas. La educación superior, entre el año 2000 y 2013, más que duplicó el número de estudiantes en América Latina, de estudiantes universitarios en América Latina. Y eso tiene que llamarnos la atención, ¿ya? Esto quiere decir algo así como lo siguiente. Hoy día, según el Banco Mundial, hay 20 millones de estudiantes en las universidades latinoamericanas, ¿ya? Segundo, hay 10.000 instituciones de educación superior en América Latina. Tercero, hay algo así como 60.000 programas de educación académicos en las universidades latinoamericanas. Yo creo que se imaginan, por favor, lo que es manejar eso y darle un direccionamiento a ese grado. Si no lo hacemos, y eso es mi gran punto, creo yo, si no nos damos cuenta de que estamos en una situación crítica. Ahora sí me toca. Muy bien. Si no nos damos cuenta que estamos en una situación crítica, no vamos a entender el gran desafío que tenemos hacia adelante, al cual me referiré después, pero que quiere decir, tenemos 20 millones de estudiantes. Estos estudiantes son distintos a los anteriores, son menos afortunados, tienen menos recursos y va a haber más de algún problema con ellos, pero tenemos que avanzar con ellos y darles la gran oportunidad porque es una generación de jóvenes como nunca tuvo en número y en importancia, porque va a haber aquí una variedad de perspectivas y la universidad va a tener que ser el gran centro de formación de ese liderazgo nuevo. Eso, por ahora, eso. Muchas gracias por la oportunidad. Dado que no podemos hacer una exposición más orgánica, sino que, como bien dijo Javier, no estamos en condición de conferencistas, sino de panelistas, yo quisiera hacer como una suerte de cuadros, impresiones parciales y fragmentadas, y al final tratar de integrar estas apreciaciones. Quisiera comenzar señalando un epígrafe que fue parte de una exposición que Alfred Whitehead, el famoso filósofo y matemático británico, dio con ocasión del 25 aniversario de la fundación de la Harvard Business School y que dirigió sus palabras a la Asociación Americana de Escuelas de Negocios el año 1927. Me parece que es un epígrafe que condensa bien lo que las universidades tenemos como demanda. Y dice, cito, la tragedia del mundo es que quienes son imaginativos tienen poca experiencia y que aquellos que tienen experiencia poseen una débil imaginación. Los tontos actúan con imaginación pero sin experiencia. Los pedantes con conocimiento pero sin imaginación. La tarea de la universidad es, por tanto, soldar en una sola la imaginación y la experiencia.
Yo pienso que es particularmente pertinente esta reflexión de Whitehead, porque en una universidad como la nuestra, la Universidad del Pacífico, especializada en economía y negocios y en derecho, en su vertiente más vinculada a la empresa, tenemos los profesores que provenimos de otras ciencias sociales enormes desafíos y muchos mayores obstáculos que cualquier otro profesional para introducir una conciencia crítica y un desarrollo de hábitos mentales que sean los que la vieja tradición liberal que proviene originalmente de Inglaterra, que es adoptada por Estados Unidos, recomienda. Yo diría que, por ejemplo, en la Universidad del Pacífico, me decía José hace un instante, que le había impresionado esta fórmula que teníamos, que dice que es nuestra misión, que condensa nuestra misión, una fórmula breve pero altamente densa en cuanto a contenido, que dice: formamos líderes responsables para el mundo. Y le contaba a José que esa fórmula fue inspirada parcialmente por los jesuitas, en particular por el padre Adolfo Nicolás, cuando el año 2007 u 2008, siendo él padre general de los jesuitas, dio un discurso en Barcelona en donde hablaba que no había que formar a los mejores del mundo, sino para el mundo. Y en este cambio de palabra aparentemente intrascendente se jugaba un asunto de fondo para las universidades. Porque, y vuelvo a la fórmula nuestra, formamos es mucho más que simplemente entrenar o instruir. Lo que quiere, lo que aspira, el ideal de la universidad es formar el carácter. Ahora se habla de competencias. Es una palabra que condensa tres conceptos que antes se trabajaban de manera diversa: actitudes, habilidades y conocimientos. Detrás de esa palabra competencia, entonces, tenemos una enorme carga pedagógica que muchas veces, por esta lógica rápida y de velocidad incesante de cambios, no medimos lo suficiente. Entonces, formamos líderes. El liderazgo, claro, también uno va a cualquier librería en Estados Unidos y puede encontrar estanterías llenas de cómo ser líder en 10 lecciones, ¿no? Cómo ganar una competencia a través de un liderazgo. En fin, uno podría aburrirse con la infinidad de menciones que se hacen respecto del liderazgo. Para nosotros el liderazgo es una responsabilidad, ¿no? Pero sobre todo es una delegación que gente hace en alguien y es un contrato transitorio. O sea, lideramos algo en la medida en que tengamos la legitimidad para hacerlo. Cuando la perdemos, dejamos de serlo. Entonces, formar liderazgos es algo particularmente serio y complejo. Responsables, porque somos conscientes que tenemos obligaciones para con la sociedad en la cual funcionamos, responsables frente al medio ambiente y, por supuesto, responsables de nuestros propios actos como ciudadanos y como profesionales. Y después, para el mundo, fue una discusión interesante cuando la hicimos en la universidad y como buena universidad pequeña, muy concentrada en sus disciplinas, emanaba de nuestra institución una cierta arrogancia, en el sentido de que formamos a los mejores del mundo. Y eso llevaba a una especie de desarrollo egocéntrico de nuestros estudiantes, que era una mala forma de formar. Entonces dijimos para el mundo, porque para significa una vocación de servicio, es una orientación hacia afuera de uno mismo y que, por supuesto, cuando es para el mundo, situamos nuestro campo de acción no solo en el ámbito local, sino consideramos que un egresado de la Universidad del Pacífico tiene las calidades personales, las cualidades intelectuales para hacer diferencia en el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Me quedo ahí para no prolongar.
Muchas gracias, Felipe. Ahora, Ana Lucía. Creo que, Ana Lucía, tú has hecho tu tarea y has preparado respuestas a las 4 preguntas, entonces dejemos quizás las 3 primeras para esta ronda y la siguiente ronda, la cuarta, si te parece. Perfecto, por supuesto. Buenos días, gracias por la oportunidad de estar acá. Yo pensé para ese primer momento introducir un poco y contextualizar la discusión con relación a la responsabilidad social de las universidades para la formación de los ciudadanos y para el desarrollo sustentable. Yo tengo 4 grandes comentarios para hacer con relación al tema de esta sesión. El primer de ellos es histórico, tiene que ver con el facto de que hace 2 décadas que hablamos en las universidades y en los espacios en que se discute la política de educación superior sobre la cuestión de la incorporación del tema del desenvolvimiento sustentable en las universidades. UNESCO, desde el 1995, en la Conferencia Mundial, trajo esa pauta, el Banco Mundial, OECD, la propia Organización Mundial del Comercio ha tensionado el papel de la educación en el rol de los servicios, y esa es una agenda colectiva de la sociedad, ¿no? Nosotros como universidad no podemos pensar la cuestión del desarrollo sustentable y de la formación de los ciudadanos como algo exclusivo de la universidad. Eso tiene que ver con una mudanza y una agenda colectiva de la sociedad que impone la incorporación de un nuevo modelo de desarrollo económico, social, político, cultural e educativo. Entonces, pienso y posiciono el debate de ese tema, de esa mesa, con esa perspectiva. Y eso nos hace pensar y nos hace preguntar qué tipo de sociedades queremos, ¿no? Porque a medida que podemos construir la respuesta para eso, la educación se posiciona a servicio de ese modelo de sociedad que queremos y de los profesionales, los trabajadores. Pero nosotros tenemos una situación que es conjuntural, que es la situación de crisis sistémica que vive todo el mundo, toda la sociedad, y que impacta muy fuertemente en las universidades y en la gestión de las universidades en Brasil y en el mundo como un todo. Lo que para mí tiene que ver con algo que pasa a comprometer las prácticas y la cultura de la responsabilidad social en las universidades. Nosotros, un segundo punto es el contexto latinoamericano que nos hace pensar, nos impone pensar cuál es la universidad necesaria para la realidad latinoamericana. Ella no puede ser la misma realidad, el mismo modelo de las universidades europeas. Nosotros mucho miramos al norte, nos inspiramos en la Declaración de Bolonia, pero la realidad de la comunidad europea, la trayectoria de las universidades europeas es distinta. Ellas tienen séculos, están séculos en esta frente, y aparte tienen problemáticas que son distintas de las problemáticas latinoamericanas. Entonces, a mí me parece que nosotros nos tenemos que preguntar con relación a cuál es la universidad socialmente pertinente para el continente latinoamericano. Me parece que la declaración de Úrsula que firmaron las universidades en Chile en el 2016 tiene algunos elementos que nos ayudan a pensar y a posicionar qué universidad es socialmente necesaria para latinoamericana. Y algunos puntos que esa universidad latinoamericana necesita enfrentar tiene que ver con la conformación de Latinoamérica, que es un continente que es muy desigual, que produce mucha exclusión, que es muy diverso, que hace poca cooperación entre sí, o sea, la cooperación sur-sur, que todavía no sabe enfrentar las cuestiones que dicen respecto a la tolerancia, a los derechos humanos, a los derechos sociales, a los procesos de democracia, de participación. Todavía somos sociedades muy autoritarias, muy conservadoras. Entonces, esa realidad es la realidad en la cual trabajan las universidades. Son los desafíos que ellas necesitan incorporar en sus modelos de formación, de
de gestión. Paro por acá, como una introducción. Sí, muchas gracias. Tendríamos una segunda ronda de 5 minutos de cada uno de los colegas. Han puesto en discusión temas muy importantes sobre la juventud, el liderazgo, el modelo de universidad, la relación que se deben tener entre sociedad y universidad en un contexto como el de América Latina. Y continuamos con una ronda de 5 minutos. Muy bien, gracias. Bueno, la gran preocupación, y no es por pura casualidad que el Banco Mundial titula a su último informe sobre la educación universitaria, es el momento decisivo, se llama. Nunca habíamos tenido el número de jóvenes con capacidades de liderazgo hacia adelante que están en nuestro sistema universitario latinoamericano. Y entonces, junto con la forma tradicional en que la universidad formó líderes, tenemos que buscar nuevas formas más rápidas, más vinculantes de poder generar ese liderazgo. La gente de Irlanda, sabiendo el estado de rechazo frente al resto del UK, hizo un monumental estudio hace pocos años sobre cómo mejorar su sistema universitario. Y uno de los puntos centrales fue el tema de cómo vincular a sus estudiantes a las fuerzas productivas, ¿ya? Sobre todo en un momento en que el cambio tecnológico hace de esto una tarea monumental. Ese es el tema. ¿Y cómo lo hacen? Entonces, la forma con la cual la están enfrentando, que a mí me parece casi un modelo, es tener una serie de centros o hubs que son especializados en ciertas materias, pero que están vinculados al entorno físico de las universidades. Ellos trabajan para la provincia o para el condado o como quiera llamarse, pero el territorio al cual la universidad tiene un acceso directo. Y el tema es cómo vincular a la gente de ahí que está estudiando con los sistemas productivos. Y entonces, por supuesto, la forma más fácil de hacerlo, más directa, donde están todos solicitando ayuda, es en las pequeñas y medianas empresas. La gran empresa tiene una capacidad tecnológica mucho mejor de reclutar gente o de vincularse a gente de la universidad para hacer este mismo trabajo. Y entonces, estas pequeñas empresas, lo que implica un cambio en las relaciones de esas empresas con la universidad, y eso es lo que me interesa. El punto es, nunca las universidades latinoamericanas, cuando están trabajando con empresas pequeñas, tienen acuerdos vinculantes jurídicamente. Hacen todo eso y parece que están haciendo buena voluntad. Y termina bastante fallido, como ejemplo, justamente por esa falta de responsabilidad frente a ciertas prescripciones claras de qué se espera de ellos y qué pueden hacer. Entonces, este trabajo con clúster o conglomerados de producción relativamente pequeño en el entorno de la universidad le darán a estos grupos la capacidad de vincularse a todo este trabajo tiene que ser innovador. Si no lo hacemos así, perderemos la gran oportunidad de que un mayor grupo nuevo de llegada de gente a la universidad, hasta los 20 millones que tenemos hoy día, puedan ser partícipes de una vinculación con el sistema productivo que los llene de satisfacción y pueda inducir un trabajo más allá, pensando que son la gente que va a tener que trabajar en términos de un mundo cambiante cada vez más rápido. Y eso va a ser una demanda especial sobre este liderazgo. Tenemos que entender en qué va a consistir ese liderazgo y tratar de darle no solo los conocimientos, allá se nombró, son las habilidades y las competencias de cómo operar con ese conocimiento lo que va a definir si esto va a ser un fracaso o va a ser un experimento positivo hacia adelante. Yo espero que seamos capaces de enfrentar
ese desafío de la mejor forma, de acuerdo a los intereses de los estudiantes, a los intereses de la sociedad y a una armonización de ellos en un esfuerzo de generar nuevo liderazgo que pueda enfrentar el problema. Bueno, yo quiero aprovechar para concentrarme en la formación universitaria de los estudiantes de ciencias empresariales, ¿no? Que son de alguna manera los que podrían concretar el vínculo universidad-empresa. Y bueno, lo que voy a decir no es muy alentador. Me baso aquí en varios estudios hechos por la Carnegie Foundation de Estados Unidos, que hizo en los años 2014, 15 y 16 investigaciones en escuelas de negocios de Estados Unidos, y quiero leerles rápidamente y no excederme, porque Javier, si no, comienza a sacar los papelitos. Lo siguiente: la educación para quienes quieren estudiar ciencias empresariales, pese a la seriedad de su empeño y la constancia de su trabajo, se caracteriza por una débil comprensión y un visible desinterés por la sociedad en que funciona. El rasgo común de los programas estudiados en Estados Unidos, sobre todo en las universidades más prestigiosas, donde se realizaron cientos de entrevistas, es la presencia de pocas herramientas y menos incentivos para volcarse al estudio de la tradición, de esa fecunda tradición liberal de las artes y de las ciencias. Se trata de un serio déficit, pues las disciplinas que las integran son esenciales para esa educación del siglo XXI por múltiples razones que no cabría ahora extenderse. A lo largo del tiempo, los egresados de las ciencias empresariales han mostrado también otros déficits muy peligrosos. El primero, referido al tipo de comprensión y actitudes hacia la ambigüedad e incertidumbre que encontrarán cuando tengan frente a sí los dos elementos más importantes en el empeño de las empresas donde trabajen: gestionar personas y manejar conocimientos. Una segunda debilidad tiene que ver con su limitada capacidad para comprender e involucrarse con los enormes y crecientes desafíos que las empresas deben identificar en un mundo en el que se encuentran en interacción constante con gobiernos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, diferentes culturas locales e internacionales y una heterogeneidad infinita de contextos institucionales. Nuestros estudiantes de ciencias empresariales no están preparados para enfrentar esto. Las estructuras organizativas del mundo corporativo en el capitalismo contemporáneo se han transformado de una manera sin precedentes y, como consecuencia de ello, la educación para los negocios ha tendido a hacerse cada vez más técnica y estrecha, más preocupada por los procesos logísticos y las coordinaciones de mercado que desde una oficina pueden ser descritas y cuantificables. Una educación que ahora tiene que hacerse cargo de un diferente modelo de empresa caracterizado por formar parte de una compleja red de funciones que son subcontratadas a terceros, tener una organización de comando centralizada que opera a través de cadenas de valor y una compleja logística coordinada a través de sofisticadas tecnologías de la información, que es capaz de dar una rápida respuesta a las cambiantes señales que brinda el mercado. Así planteado, este modelo de empresa vigente en la actualidad empuja al patio trasero de sus preocupaciones y prioridades los asuntos institucionales y las realidades sociales en los cuales está sumergido su desempeño cotidiano. Esto le hace perder de vista la importancia de crear un sentido de propósito entre sus accionistas, sus empleados y una opinión pública que le otorgará o negará legitimidad social a su actividad. El quehacer de los gerentes en este contexto, en las empresas, ha devenido un espacio de incertidumbre, complejidad creciente, ambigüedad moral y conflicto de valores que emerge como resultado de la tensión entre la necesidad de competir para lograr una mejor posición en el mercado y al mismo tiempo alentar la cooperación al interior de su propia organización. La centralidad de la gestión de personas ha dado origen a que precisamente este campo se haya constituido en una disciplina crítica
de las ciencias empresariales, dejando en claro que ninguna técnica instrumental, procedimiento financiero, tecnología de la información o algoritmo puede alcanzar estas dimensiones menos tangibles del funcionamiento organizacional. Pero también ha puesto en evidencia que un gerente necesita tener una preparación universitaria que expanda sus conocimientos en los campos de la sociología, la historia empresarial, la psicología, la antropología, las humanidades, la ciencia política y la literatura. Alguien que aprenda, a través de estudios de caso, el papel del liderazgo en las organizaciones empresariales y se enfrente a los grandes y pequeños dilemas éticos que sus decisiones acarrearán, constituye el enorme desafío de las universidades del siglo XXI, de todas las universidades del planeta Tierra, las europeas, las norteamericanas, las latinoamericanas, las africanas, las asiáticas, todas tienen este mandato. Alguien que aprenda a través de estos estudios los grandes y pequeños dilemas éticos que sus decisiones traen consigo. Y ese es un elemento central. Y aquí me corto para no me queda. Un minuto. Se trata de una educación para los negocios muy desafiante para las universidades, que se dice fácil, pero que se aplica con una enorme dificultad y estamos plagados de obstáculos. Se trata de una educación que no está centrada solamente en el aprendizaje individual. Encuentra en algunas pedagogías que alientan el trabajo grupal y la colaboración de equipos en proyectos compartidos, caminos y experiencias para que los estudiantes se comprendan a sí mismos, perciban un sentido más amplio de sus acciones y se hagan cargo de los impactos que tienen los negocios sobre otros sectores de la sociedad. Se trata, en suma, de pedagogías que buscan alentar la formación, aun cuando sea una manera temporal, de comunidades morales, la llaman algunos autores, que contrarresten la propensión autorreferida, estrecha y empobrecida con la que muchos estudiantes perciben la responsabilidad social de los negocios. Pedagogías que quieren promover un nuevo tipo de egresado, un profesional entendido en el sentido más amplio, es decir, de alguien que define sus tareas como una forma de servicio a sus clientes y a la sociedad en su conjunto, que no rehúye las tensiones y conflictos, sino que los asume como una oportunidad para el aprendizaje, que abre las puertas para pensar acerca de las complejidades prácticas y morales que encierra la realidad y que, en ese difícil proceso que las idealizaciones, estereotipos y lugares comunes tratan de borrar, va encontrando su propia identidad y la de su profesión. Aquí me quedo. Gracias. Yo no estoy acá dando ejemplos de ninguna área de conocimiento porque me parece que más importante es reflexionar el gran desafío de la universidad como un todo, o sea, de todas las áreas de conocimiento. Me parece que uno de los principales desafíos que la universidad tiene es reconectarse con la comprensión de que la educación ella expresa un proyecto colectivo de sociedad, o sea, entender lo que la sociedad pide a la universidad y la sociedad está pidiendo una serie de cuestiones para la universidad y que esta por su vez muchas veces no escucha o no la incorpora por un conjunto de problemas del modelo o del deseo de las universidades y de la cultura de las universidades, que es un paradojo porque son el espacio sí del conocimiento, de la investigación, pero todavía trabajan mucho por la conservación del status quo de una universidad del siglo pasado, no de este siglo, ¿no? Una sociedad conectada con el tiempo presente o con lo que José nos dijo como la sociedad del conocimiento. Y por eso tenemos tantas contradicciones entre un espacio y otro, el espacio de la formación académica, de las investigaciones, de las innovaciones y lo que necesita el Estado en las políticas públicas, en la agenda pública o las empresas en términos de innovación o de perfiles de profesionales que son necesarios para hacer las mudanzas que son necesarias para esas organizaciones. En esa dirección me parece que el principal desafío de la universidad está en una formación
integral de sus profesionales, o sea, una formación que pueda conectar esos profesionales, no importa de qué área son del conocimiento, para que sean sujetos y ciudadanos y trabajadores que tengan conciencia crítica de la sociedad en que se insertan, del modelo de Estado que viven, de la crisis contemporánea que existe hoy y los desafíos que se ponen para las organizaciones donde se insertarán en el futuro profesional. Para eso me parece que es necesario que los formatos curriculares, los formatos de formación académica también pasen por una alteración sustantiva, o sea, que existan más espacios y tiempos para que los académicos puedan vivenciar y que se comprometan con causas del bienestar, de la colectividad, de su entorno, o sea, que puedan también proponer soluciones para los problemas de la sociedad. Para eso, los currículos y los proyectos de formación de esos jóvenes necesitan contemplar formación ética, educación en derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía, la formación interdisciplinar, el incentivo al voluntariado, o sea, todos los dispositivos que podamos tener para formar la conciencia crítica de este ciudadano. En otras palabras, yo me opongo al modelo tradicional y conservador de formación de profesionales de nivel superior que tiene como determinante y vector principal la formación para el trabajo. O sea, eso está superado, no tenemos más. Y eso no tiene más sentido para los jóvenes que no quieren con su trabajo solo obtener dinero y suceso. Ellos quieren trabajar con un propósito, o sea, quieren dejar algo para la sociedad, quieren construir algo, contribuir. Y la sociedad y la universidad tampoco los escucha, ¿no? Entonces ese es un punto que para mí es importante. Y en esa dirección, formaciones centradas en el individualismo, la competitividad, la concurrencia, están en la dirección contraria de todo eso que estoy a defender. Luego, la meta principal y el mayor desafío de la formación universitaria hoy, me parece, es enseñar cómo pensar y no lo que pensar. Y luego nosotros, profesores, debemos de una vez por todas darnos cuenta que somos profesores de personas, de gente, y no de materias, de contenidos. Gracias. Muchas gracias. Y ahora quería hacer unas cuantas rondas de preguntas, digamos, y ustedes las pueden responder en términos breves, 1 o 2 minutos máximo, ¿no? Entonces, empezando por José, tú has hablado de la juventud, de la sociedad del conocimiento, de las nuevas tecnologías, y digamos, tenemos como una figura opuesta, la figura pues, de la universidad más tradicional, más casi medieval, y entonces los nuevos requerimientos de la sociedad, cómo impactan a la universidad en términos de, tradicionalmente se dictaba pues, el profesor con su pizarra y su tiza, y ahora, digamos, hay todos estos cursos online, esto supone una serie de desafíos y retos, y desde el punto de vista ya también de, que tú has mencionado, José, la masificación de la universidad, cómo tratar un poquito, qué se puede rescatar del modelo antiguo, cómo pasar a un nuevo paradigma, cómo ves tú esta problemática. Me parece, en general, hablando muy en general, ¿no? Estamos enfrentados a decisiones críticas ahora. Si esa es la situación, la que yo he tratado de describir y varios de los colegas han dicho cosas muy similares, ¿ya? Tenemos una enorme responsabilidad. Es una responsabilidad institucional de las universidades, no es solo individual. Y eso quiere decir cómo la universidad tiene que tomar esto en términos de responsabilidad social de la universidad. Cómo esta institución que ha estado guiando los conocimientos y desarrollo científico puede pensar esta nueva relación
de miles y miles de estudiantes, una masificación que no se esperaba y que está presente ya. ¿Cómo la vamos a usar para poder, ¿no?, hacer que este trabajo sea fructífero para la universidad, para los estudiantes y para la sociedad en general? Me parece que ese es un desafío enorme, que estamos recién atisbando cuáles son las dificultades que tiene, y aquí se han mencionado varias de esas dificultades. Creo que vamos a tener que estudiarlas con mucho cuidado y ver cómo se dan los pasos siguientes. Para Felipe, hay una cierta tensión, digamos, entre un enfoque más universalista y un enfoque más especializado, ¿no? Algunas universidades, por ejemplo, insisten en tener estudios generales antes de entrar en las carreras, y otras no, otras entran de frente a las carreras. Y, digamos, desde el punto de vista tuyo, Felipe, ¿cómo ves esta problemática? Y unido a esto también, digamos, lo que mencionaba Ana Lucía, de la tensión que hay entre una universidad que responde al aparato productivo y ese es el 99% de su misión, que es la visión más tradicional, versus una universidad que va un poco más allá y busca pensamiento crítico, busca ciudadanos que puedan contribuir al cambio, que son dos temas relacionados, ¿no? Porque los esquemas más especializados son más tecnocráticos. Entonces, ¿cómo ves tú, sobre todo para el caso del Perú, esta dualidad, esta tensión, y qué perspectivas le ves a la solución de estas tensiones? Gracias por la pregunta. No es fácil responder, pero la primera tensión es esa entre la especialización y el universalismo. La razón de ser de la universidad, y ahí estoy absolutamente alineado con lo que ha dicho Ana Lucía, no es un asunto de contenidos, porque los contenidos envejecen y dejan paso a nuevas informaciones, y entonces si uno quiere proporcionar información constante a los estudiantes, mucha información mata, ¿no es cierto?, esteriliza la imaginación, porque simplemente uno queda anegado por internet y, en fin, las infinitas posibilidades de acceder a información relevante y pertinente. En el mundo actual es imposible darle espalda al hecho de que existen especialidades. Y si uno hace una historia de la evolución de las disciplinas, encontrará cómo, en particular, las ciencias sociales van derivando de la filosofía, van abriéndose las facultades, van creciendo las disciplinas desde principios del siglo XX, incluso el siglo XIX, sociología, economía, ciencia política. Pero mi problema no es con la especialidad, mi problema es con la hiperespecialización de los estudiantes. Obligar a que los estudiantes se pongan, tengan el efecto avestruz, que pongan la cabeza dentro de un agujero y que sean incapaces de ver más allá del círculo que los rodea. Claro, y una versión estrecha concibe a las universidades simplemente como la famosa canción esa, recordarán ustedes, de Pink Floyd, The Wall, ¿no?, como martillos, ¿no es cierto?, la universidad como formadora de clones repetidos que cumplen con una función estandarizada e igual. Yo creo que eso es terrible, pensar que la universidad debe funcionar así y proporcionar solamente mano de obra para un aparato productivo que se complejiza, diversifica y crece. La universidad está hecha para mucho más. Si uno hace un esfuerzo de síntesis, debería decir que las universidades somos tres cosas. Somos organizaciones, como cualquier otra organización, que tiene procesos, que necesita unidades para cumplir con eficacia y eficiencia sus funciones esenciales. Somos comunidades, en segundo lugar, comunidades de estudiantes y profesores, comunidades de exalumnos, comunidades de administrativos y las correspondientes interacciones entre cada una de estas comunidades, lo que hacen muy complejo el manejo y la gestión de las universidades. Y en tercer lugar, somos instituciones que tenemos un contrato social con la sociedad en la cual operamos, pero no solamente para proveer de profesionales éticamente bien formados, profesionalmente competentes, sino también tenemos la obligación de pensar en los próximos 30 años, en aquellas demandas laborales, en aquellos requerimientos sociales que todavía no han aparecido, pero que un ejercicio reflexivo, profundo, digamos, emancipado de cualquier poder fáctico, interés pecuniario o propósito corporativo, puede dar lugar
a que se expanda los horizontes de conocimiento de las sociedades. Alguien decía por ahí que las universidades somos como la conciencia intelectual o moral de las sociedades y por lo tanto nos corresponde no solamente convertirnos en una fábrica de profesionales, sino básicamente de ciudadanos, gente crítica con aspiraciones a contribuir a su sociedad, ¿no? Gracias. Tú, Ana Lucía, has hablado de la relación universidad. Sí, por supuesto. Sí, yo trabajo en una facultad de medicina. Después de todo lo que he dicho de abogado y sociólogo, termino en una facultad de medicina. Y es una de las experiencias más interesantes que puede haber. Medicina está pasando por una crisis de innovación enorme. ¿Cómo va a ser el hospital de los próximos 30 años? Nadie sabe cómo va a ser. Va a estar vinculado básicamente a imagenología y a una medicina basada, ¿no?, en toda la cosa más central del DNA. Es ahí donde está la... Entonces, cuando empezamos desde políticas públicas, a ver cómo se implementan, qué sentido tiene esa implementación, se nos plantean una serie de problemas muy especiales, en los cuales no hay una respuesta. Y el gran trabajo de la universidad es producir ese tipo de respuesta a esos desafíos centrales de lo que va a pasar, ¿ya? Ese tipo de pensamiento universitario que va más allá, digamos que piensa básicamente el interés público general. ¿Cómo puedo apuntar a eso? Y por supuesto, conversando y dialogando con todos los actores. En ese momento vamos a poder hacer ese esfuerzo. Y por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, tiene que haber una percepción crítica de eso. Pero quiero decirles la dificultad que significa para la gente que está trabajando en implementación en políticas en los hospitales, qué significa todo este cambio tecnológico en el mismo momento de estar operando el sistema. Quiero decirle que muchos de ellos están desconcertados y no estamos dando la respuesta. Creo que ese es un desafío central para el sistema universitario. Gracias. Antes de hacerle una pregunta a Ana Lucía, quería decirles a los tres colegas del panel que quería preguntarles después dos cosas, ¿no? Uno, ¿cómo ven el principal desafío? Tenemos acá a Brasil, Perú y Chile, entonces, ¿cómo ven ellos el principal desafío de la universidad en el contexto nacional? Y lo otro es un poquito el tema de la relación entre el conocimiento y la política pública, cuáles son los mecanismos de incidencia y cómo en el caso concreto de su país y de su universidad se puede mejorar esta relación, ¿no? Y entonces, para que vayan preparando sus respuestas. Y ahora para Ana Lucía, tú has hablado, Ana Lucía, del tema de la proyección social y tú has estudiado, tienes tu doctorado en trabajo social. Entonces, ¿cómo lo entiendes en el caso de la universidad, la Pontificia Universidad Católica de Río Grande? Este trabajo social, esta proyección social, ¿cómo la entiendes? ¿Es un asunto de las comunidades aledañas a la universidad? ¿Es una cosa más que va al Estado, al país? ¿En qué ámbito se desenvuelve? Entonces, un poco la proyección social, si me puedes dar un poquito más de detalles y luces sobre esta visión que ustedes tienen en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Bueno, gracias por la pregunta. Me da su oportunidad de hablar un poco de mi realidad. Antes de hablar de la PUC, me gustaría decir que Brasil, como todos saben, es un país continental dentro de un continente. José nos trajo los números de los estudiantes en América Latina. Son 20 millones. De esos 20 millones, 8 millones están en Brasil. De las 30.000 instituciones de ensino superior de América Latina, 2.400 están en Brasil. Pero lo que pasa en la realidad brasilera es que de estas 2.400 instituciones, solamente es el 10% de ellas, o sea, no llegan a 200, son 197, son universidades. O sea, son las estructuras
universitarias que trabajan con la enseñanza, la investigación, la extensión con parques tecnológicos. Las otras trabajan básicamente con formación, exclusivamente con enseñanza, y son facultades isoladas que se especializan. Ese es un punto. El segundo punto es que la participación privada de instituciones en Brasil alcanza casi el 80%. De cada 10 vagas que tenemos en el ensino superior brasilero, 8 son en estructuras privadas. O sea, no somos un país que garante acceso público a educación superior. Y tercer punto, tenemos una expansión muy grande y preocupante con relación a la calidad de la formación de nuestros jóvenes en enseñanza superior, que es la participación de la modalidad de enseñanza a distancia. Tenemos un proceso muy intenso en Brasil que compromete mucho la formación de calidad. Y eso me parece que es un impacto social importante. O sea, en Brasil no conseguimos incluir socialmente a los jóvenes, no garantizamos el derecho a la educación, porque la educación superior, infelizmente, es ofertada mayoritariamente en la estructura privada. Entonces, nuestros jóvenes o tienen que pagar por sus estudios, financiar sus estudios, o aguardar becas que eventualmente puedan conseguir. Entonces, ese es un desafío social muy grande para la inclusión de los jóvenes en Brasil. Hablando de la realidad de mi universidad, hace unos años, pero pocos años, ojo, que la universidad se dio cuenta que esa dimensión social no era sinónimo de trabajo en la extensión. O sea, incorporar la dimensión social en sus prácticas, en su modelo de gestión, es mucho más que calificar los proyectos de extensión comunitaria. O sea, es incorporar la dimensión social en los valores, en la misión, en el modelo de gestión. No es fácil hacer eso. Hay una cultura en el interior de las estructuras académicas que resiste a esa concepción. Y un tercer punto que gustaría decir es que en PUC estamos haciendo un esfuerzo muy grande de nos aproximarnos de lo que son las necesidades del territorio donde estamos localizados. Estamos en la capital de Río Grande do Sul, Porto Alegre, una ciudad en que los indicadores sociales son muy preocupantes en términos de exclusión, violencia, inseguridad. Y la universidad se propone, pero es muy difícil poder conseguir trabajar con los agentes públicos. Es más fácil para nosotros trabajar con el sector privado. Tenemos un parque tecnológico muy grande, es uno de los mejores de América Latina. Muchos de ustedes posiblemente conocieron a Tecnopuc, es una referencia en términos de parque tecnológico. Entonces me parece que esa relación de la universidad con las empresas está bien, está ok, conseguimos hacerla. Pero esa parte de poder contribuir con los agentes públicos, porque cuestiones diversas que tienen a ver con ideologías, con la lógica de los partidos políticos, con la voluntad política de los gestores, dificulta mucho que la universidad pueda colocar todo su capital. ¿Y qué es su capital? ¿Qué es la materia prima principal de la universidad? El conocimiento y las personas que están en la universidad. Poner todo ese activo, todo ese capital humano a servicio del poder público es muy difícil. Me parece que es un punto que me gustaría destacar. Gracias. Bueno, disculpen que pida la palabra de nuevo, pero es por medio minuto. El tema central para mí también acá es el tema de la calidad de la educación universitaria. Tenemos que reflexionar seriamente qué significa calidad de la universidad. Y nuestro doctor ha estado diciendo cosas muy interesantes sobre eso y los déficits que tenemos en América Latina. Si la universidad no da un vuelco en eso y busca por sobre todo calidad en su enseñanza y en su forma de actuar,
vamos a tener serios problemas. Gracias. Y ahora quería pasar un poco a la parte, somos 3 países, Chile, Perú, Brasil, y digamos, por supuesto, pues las universidades en cada país tienen un sinnúmero de problemas, pero quería que cada uno de los panelistas pueda priorizar 1 o máximo 2, digamos, para no hacer una cosa muy dispersa, identificarlos, visualizarlos y sobre todo proponer, bueno, cómo podemos, a partir de esos desafíos, encontrar propuestas innovativas y que den por lo menos un inicio de solución a lo que han identificado como problema. Entonces, no sé quién quiere empezar para... Adelante, Para intentar responder las imposibles preguntas que haces en 2 minutos, ¿no? Porque estás pidiendo un diagnóstico pues, de 200 páginas en 2 minutos, es imposible, ¿no? Pero hablando sobre el Perú, los que estamos aquí conocemos bien que el sistema universitario peruano es desolador, ¿no? Estamos devastados por 144 universidades, de las cuales decentes universidades pueden ser 30, en el mejor de los casos, es decir, 100 y además Brasil tiene 190, ¿no es cierto? Universidades para 200 millones de habitantes. Nosotros tenemos 144 para 30 millones de habitantes. O sea, esa proliferación como hongos, ¿no es cierto?, de universidades que fueron acogidas bajo el régimen de universidades con fines de lucro, ha dado lugar, en muchos casos, no en todos, porque las hay, algunas muy serias, con una propuesta pedagógica, digamos, reconocible fácilmente. La mayor parte, el 80%, son universidades garaje, ¿no? De una calidad absolutamente deleznable, ¿no? Un engañamuchachos, una incubadora de frustraciones en la juventud, una farsa institucionalizada. Entonces, eso, por supuesto, ha ocurrido con la anuencia de un Estado que miró pasar, que renunció a la provisión de la universidad como un derecho universal. Porque, y aquí tercian los economistas con frecuencia, crecientemente la universidad, la profesión universitaria es considerada como un bien privado y no como un bien público, cosa sobre lo cual podría discutirse ampliamente, porque los efectos de ese beneficio privado son eminentemente públicos, ¿no? Un médico que se profesionaliza con alta capacitación, por supuesto, tiene un ingreso muy decente, pero cura o mata la vida, ¿no es cierto? Entonces, decir que eso no es público es pues forzar la realidad innecesariamente. Entonces, en el caso del Perú, tenemos frente a nosotros un intento por parte del Estado de recuperar la rectoría en el manejo de la educación superior. Esto ha generado pues una resistencia masiva en las universidades que han visto afectados sus intereses, ¿no? Pero es el inicio de una reforma que tiene para muchísimos años por delante y que pasará, como ha ocurrido en el caso de Chile, y José nos podrá contar con enormes lujo de detalles, el cierre de algunas universidades que no pueden seguir vendiendo humo a los estudiantes, ¿no? Y creciendo a través de un lucro desenfrenado y con digamos, ¿cómo decir? Un artificio de disciplinas, ¿no? Una presencia artificial de disciplinas, para decirlo adecuadamente, que no se sostienen bajo ningún sistema de clasificación de estándares de calidad esenciales y básicos. O sea, de las 144 universidades del Perú, probablemente han sido licenciado a 50, pero el resto se demoran no porque el sistema sea lento, algo de eso habrá, sino porque el Estado se está enfrentando crecientemente, conforme avanza en su proceso de acreditación, a encontrarse con universidades que deben ser cerradas de inmediato. Por supuesto, cosa que no se puede hacer porque están los estudiantes en carreras y que se tendrá que hacer de manera progresiva. Pero en el Perú se viene un tsunami, para decirlo de manera práctica, con cierre de universidades que va a generar transferencias de carreras y de universidades de un lugar, de estudiantes de una universidad a la otra. Ese plan de contingencia me parece que recién se está cayendo en la cuenta de que hay que prepararlo, pero hoy por hoy no lo tenemos listo. Y eso es un grave riesgo para la gobernabilidad, porque tener descontenta a la juventud, como nos ha demostrado Chile, ¿no es cierto?, es tener una juventud en las calles protestando, ¿no es cierto?, con legítimo derecho,
pero generando también una inestabilidad peligrosa para el sistema en su conjunto, ¿no? Gracias, nos quedan pocos minutos. No sé si alguien quiere añadir más sobre los desafíos en su país, muy brevemente porque tenemos escasez de tiempo. Bueno, la situación de Brasil es muy parecida con la de Perú. Y la cuestión de la calidad, de facto, es el desafío más importante. ¿Y por qué es un desafío más importante? Aparte del tsunami que Felipe refirió, nosotros también tenemos esa situación en Brasil. Y eso tiene que ver con el facto de que la educación se tornó una mercancía. Y ya es una mercancía. Cuando Estados Unidos de América hizo en el 2000 una declaración en una reunión de la Organización Mundial del Comercio para solicitar la inclusión de la educación en el rol de los servicios que podrían ser ofertados por las empresas en el mercado, y eso pasó a constar y varios países asignaron esto, se empezó ahí un proceso brutal de mercantilización de la educación. Y este es un mercado atractivo para el sector privado que está en crisis y que ve una oportunidad porque hay déficits importantes para la formación y el acceso de la población a la enseñanza superior. Lo que pasa es que el tipo de educación que esas empresas privadas proponen para el ciudadano o para su cliente es de bajísima calidad, cuando no lo es totalmente en el formato a distancia, como yo refería, es de bajísima calidad. Algo que yo, cuando escribo, me refiero a una educación pobre para pobre, porque los estudiantes, los ciudadanos brasileños que accesan a esas instituciones lo hacen porque no tienen oportunidad en las universidades públicas, no tienen su derecho a la educación garantizado por el Estado. Entonces, ese es un punto. El segundo punto es la importancia de que el Estado reasuma la conducción de las políticas de educación superior, pero asuma no en la posición de Estado avaliador, como está Brasil. Brasil hoy avalía el resultado del proceso, pero no se propone a incidir en el formato, en las metodologías, y tampoco a ampliar y expandir el sistema público de educación superior. Y me parece que la sociedad como un todo también tiene que controlar al Estado, también tiene que controlar a las universidades. Los empleadores no pueden aceptar y contratar a profesionales que tengan baja calidad. Eso no llevará a lugar alguno, es una farsa decir a un joven que tiene una educación de calidad en un espacio, en un tipo de formación que nosotros sabemos muy claramente que no lo es. Entonces, si el Estado, por una cuestión ideológica o política, no lo hace, que lo haga la sociedad, por favor. Gracias, José. Muy breve. Chile pasó en el último gobierno de la presidenta Bachelet por un proceso de reforma del sistema universitario. Eso fue la forma en que se expresa. Lo que es bastante menor que eso. Pero sí, el sistema universitario chileno tenía un problema muy grave. Estaba totalmente desregulado en algún momento. Y surgieron por todos lados universidades que no cumplían ninguno de los requisitos, a pesar de haber una entidad que tiene que acreditar a las universidades. Pero por supuesto, en el primer momento decían, no, más adelante se van a acreditar. Hasta que estalla como un escándalo, cosas impropias de una universidad en que no estaban entregando los conocimientos ni las competencias que debe entregar una universidad. Y tuvieron que cerrarse varias con gran escándalo. Pero esos escándalos le producen un terror a los políticos, porque están todos los padres, apoderados y estudiantes en el mismo lado reclamando porque cerraron su institución. Ya. Y entonces no saben cómo manejarla. Así que lo que se cerró era lo más indecente, digámoslo con alguna palabra no demasiado elegante. Ya. Eso es lo que se hizo, pero se logró que
la central de acreditación tenga infinita más capacidad de manejar la situación. Pero por ahora estamos esperando que eso funcione bien. Está recién iniciándose, yo no podría decirle. Espero que sí se apliquen los criterios básicos que den calidad. Hay que recordar que la gran protesta estudiantil de allá fue educación gratuita y de calidad. Y el punto que hicieron los estudiantes era que la calidad era central para ellos, ¿ya? Así que está, digamos, por verse. Yo creo que no se pasaron todas las disposiciones legales adecuadas para eso. Hubo un entorno muy complicado en el Parlamento, pero algún avance se hizo en reglamentar la cosa. Y como siempre con la reglamentación no sabremos hasta más adelante si funcionó bien o fue un desastre. Espero que no sea un desastre y espero que haya sido para mejor, aunque tenga que hacerse nuevas innovaciones más adelante. Eso, gracias. Bueno, interesante observar cómo hay una coincidencia, ¿no? Que el desafío de la calidad es un desafío en los tres países y creo que es a nivel de toda América Latina, ¿no? Si uno ve los rankings universitarios mundiales, están Estados Unidos, el Reino Unido, China está entrando también en los primeros lugares. China, de hecho, tiene, si uno ve las estadísticas de bibliometría, las citaciones de papers científicos, China está ahorita también en el top mundial, pero América Latina está muy rezagada, ¿no? Y ese rezago, digamos, es un rezago muy fundamental en términos de que, me contaba, por ejemplo, un profesor Shane Hunt, que era profesor emérito de la Universidad de Boston, que las universidades americanas a inicios del siglo XX eran universidades de calidad media, ¿no? Y cuando viene la Segunda Guerra Mundial y hay una inmigración masiva de profesores de universidades europeas, en particular judíos, ¿no? Acuérdense ustedes que muchos judíos emigraron hacia Estados Unidos para huir del nazismo, del fascismo, y eso supuso un cambio muy importante en los Estados Unidos, ¿no? Y las universidades ya de la segunda mitad del siglo XX se beneficiaron notablemente de ese cambio y estuvieron en la élite mundial. Y bueno, eso ha contribuido pues, a Silicon Valley, a una serie de cosas que hoy día observamos, y si nosotros como países queremos dar el salto hacia adelante, el tema de la generación de conocimiento es pues un tema central. Y creo que esto ha quedado muy claro en la reflexión de los tres panelistas. Entonces quiero agradecerles a los tres y despedirlos con un fuerte aplauso.